Ahora, commencemo. Bruno Cabana apprendio d'est pequeno que la familia no siempre era de sangre. A los 6 anos, había pasado por 4 casa hogar en 2 anos. Cada una le enseñó una lección diferente sobre supervivencia. Para cuando salió del sistema a los 18 anos, había desarrollado un instinto para leer a las personas, su gesto, su mentira, el espacio entre lo que decían y lo que querían decir. Ese instinto le había servido bien. A los 32 anos, dirigia una pequeña pero exitosa agencia de investigación privada en Monterrey, especializada en verificación de antecedentes y vigilancia para despacho de abogado. Nada glamuroso, pero era un trabajo honesto que pagaba las cuentas y le permitía estar en casa para cenar la mayoría de las noches. Había conocido a Cristina Ruiz en una cafetería a 5 anos. Ella estaba leyendo una novela de misterio, y él había hecho una broma tonta sobre arruinarle el final. Ella se rió, y esa risa sonó como todo lo que a él le había faltado en la vida. Se casaron en menos de 1 ano. Mateo legó 14 meses después, y por primera vez en su vida, Bruno entendió a qué se refería la gente cuando hablaba de un hogar. Pero la familia de Cristina siempre había sido un nudo en su estómago. Los Ruiz se reunían todos los domingos en la casa familiar en Santiago, una enorme casa de estilo rústico que Patricia y Pablo Ruiz habían comprado en los años 80. La primera vez que Bruno asistió, contó a 12 personas aprotadas en la sala, hermano, primo segundo, todo orbitando alrededor de Patricia como planta alrededor de un sol. Sonriendo demasiado, se tocaban los hombros constantemente y terminaban las oraciones de los demás de una manera que parecía más ensayada que familiar. Solo son muy unido había dicho Cristina cuando él lo mencionó esa noche. Sé que es mucho si no está acostumbrado. Bruno no insistió. Cristina rara vez hablaba de su infancia, y él respetaba eso. Todo tenían su límite, pero con los años, las pequeñas cosas se fueron acumulando. La forma en que las conversaciones se detenían cuando él entraba a una habitación. Como Patricia insistía en levarse a Mateo al piso de arriba para tener un tiempo especial de abuela a puerta cerrada. El sótano que siempre estaba bajo lave, con Pablo afirmando que estaba lleno de moho y viejo documento de impuesto. Ricardo, el hermano menor de Cristina, tenía la costumbre de acercarse demasiado a Mateo, revolviéndole el cabello con demasiada brusquedad o sosteniéndolo por los hombros un segundo de más. Hace meses, Mateo había empezado a tener pesadilla. Se despertaba gritando, y cuando Bruno o Cristina entraban corriendo, él estaba sentado en la cama, con los ojos muy abiertos, diciendo lo mismo. No quiero ir a la casa de la abuela. ¿Pasó algo ahí? Había preguntado Bruno con dulzura. Mateo solo negó con la cabeza, subiendo la manta hasta la barbilla. No me gustan los jugos. ¿Qué jugo, campeón? Pero Mateo no quiso decir más. Cristina lo había desestimado. Los niños tienen una imaginación muy activa. Probablemente comió demasiada azúcar y tuvo un mal sueño. Bruno había querido presionar, pero Cristina tenía esa mirada, la que significaba que la conversación había terminado, así que elo archivó y elo añadió a su lista mental de cosas que no cuadraban. Hace 2 semanas, Mateo había regresado de una cena dominical con un moretón en la parte interna del muslo. ¿Cómo te hiciste eso? Había preguntado Bruno, manteniendo la voz tranquila mientras su corazón latía con fuerza. ¿Me qué? Había respondido Mateo, sin mirarlo a los ojos. Los niños se callan todo el tiempo. Bruno se repició eso a sí mismo, pero Mateo no había querido volver el domingo siguiente, había hecho un berrinche tan fuerte que Cristina finalmente aceptó dejarlo quedarse en casa. Patricia había llamado 3 veces esa noche, con la voz tensa por algo que Bruno no podía nombrar, decepción, ira. El lunes, Bruno había hecho lo que mejor sabía hacer. Empezó a investigar. Los registros comerciales de Pablo Ruiz estaban limpios. Demasiado limpio para alguien que había sido dueño de una empresa constructora durante 30 años. Sin queja, sin demanda, sin clientes enojados. Eso en sí mismo era sospechoso. Bruno había trabajado en suficiente caso como para saber que incluso las mejor empresas acumulaban alguna queja. Patricia era voluntaria en la iglesia y en el centro comunitario, siempre sonriendo en las fotos de la página web de la parroquia.
Ricardo trabajaba como consejero juvenil en un centro recreativo local, lo que le revolvió el estómago a Bruno. Pero el verdadero descubrimiento llegó cuando Bruno hizo una búsqueda en el registro público de la propiedad. La casa de los Ruiz había sido remodelada extensamente en 1998. Se solicitaron permiso para la renovación y ampliación del sótano, excepto que se había presentado un segundo permiso una semana después, el cual mostraba metro cuadrado adicional que no coincidían con los planos original. Habitación que no deberían existir en base a las dimensiones exteriores de la casa. Bruno se había sentado en su oficina mirando fijamente su documento. Cuando sonó su teléfono, era Cristina. Wa, sé que es de último minuto, pero mi mamá no invitó a cenar el miércoles. Va a preparar la lasagna favorita de Mateo. Creo que sería bueno que fuera. Ya sab, no puede evitarlo para siempre. Todo los instintos de Bruno gritaban, no. Pero escuchó la esperanza en la voz de Cristina, la necesidad desesperada de que su hijo y su familia se levaran bien, y se encontró diciendo. Si, está bien, iremos. El miércoles llegó con cielo gris y un viento frío que hacía traquetear las ventanas. Mateo había estado calado toda la mañana, empujando su cereal por el tazón sin comer. Bruno se había agachado a su altura en de irse. Wa, campeón. Si algo se siente mal esta noche, buscam. Trato? Mateo había asentido, aferrando el dedo de Bruno con su pequeña mano. La casa de los Ruiz se veía igual que siempre, con luz cálida derramando por las ventanas. La minivan de Patricia en la entrada. La camioneta de Pablo estacionada en angulo, como si hubiera tenido prisa. Pero cuando entraron, Bruno contó más auto de lo habitual alineado en la calle. 8, 9, 10 véhiculos. Et mucha gente esta noche le dijo a Cristina. Ella franció el seno. Mi mamá no mencionó que viniera nadie más. Adentro, la sala estaba abarrotada. No solo era el grupo habitual de los domingo. Había rostro que Bruno no reconocía. Un hombre de 1,50 años con cabello plateado y cuello de sacerdote. Dos mujeres que podrían haber sido gemelas, en bas vestida con falda larga y blusa sencilla. Un chico joven, de tal vez 20 años, con ojo nervioso que evitaban la mirada de Bruno. Patricia se adelantó con los brazos extendidos. Bruno, Cristina y Midus Mateo. Levantó a Mateo antes de que pudiera protestar, abrazándolo con fuerza. Tenemos planeada una velada especial. Nuit especial. Mamá, ¿quién son toda esta persona? Preguntó Cristina. Amigo de la familia, ya sab como es. Ce corps la voz sobre mi lasagna. La sonrisa de Patricia era brillante, pero su ojo era duro. Mateo, ¿por qué no sub con el tío Ricardo? Tiene un videojuego nuevo que mostrarte. De hecho dijo Bruno, extendiendo la mano hacia su hijo, creo que Mateo debería quedarse con nosotros. Ricardo se materializó a su lado. Demasiado cerca, oliendo a cigarrillo y colonia barata. Vamos, Bruno. No sis paranoico. Es solo un jugo. La habitación se había quedado en silencio. Todo estaban observando. Bruno sintió la mano de Cristina en su brazo. Amor, está bien. Déjalo ir a jugar un rato. El quería negarse. Quería tomar a Mateo irse. Pero dos par de ojo estaban fijo en él podía sentir el peso de su expectativa, su voluntad colectiva presionando contra su instinto. 15 minutos se escuchó decir Bruno. Luego vuelve va bajar. La sonrisa de Ricardo se ensanchó. Claro que sí, cunado. Bruno vio a su hijo subir las escaleras, con la mano de Ricardo en su hombro, y sintió que algo frío se instalaba en su pecho. La cena fut una actuación. Patricia sirvió la lasagna mientras Pablo le preguntaba a Bruno sobre el trabajo, pero Bruno apenas podía saborear la comida. Su teléfono estaba en su bolsillo, pesado y presente. No dejaba de mirar hacia las escaleras. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Voy a ver cómo está Mateo dijo Bruno, poniéndose de pie. Él está bien dijo Patricia bruscamente. Sientate. O no hemos comido el postre.
dis-je que voix aver como esta. Bruno avanzo hacia las escaleras. Pero Lalo Ruiz, el hermano mayor de Cristina, un hombre que había jugado fútbol americano en la Universidad Inca de Jaba que nadie lo olvidara, se interpuso en su camino. Mama dijo que te siente. La temperatura en la habitación cayó. Bruno miró a Cristina, pero él tenía la vista fija en su plateau, con los dedos retorcidos en la servilta. Nuevet dijo Bruno en voz baja. Ok. El teléfono de Bruno vibró. Una, dos, tres veces. Empujó a Lalo, ignorando las mano que elo agaraban por la chamara, y subió las escaleras de dos en dos. El segundo piso estaba a oscura excepto por un hilo de luz debajo de la puerta del vano. Intentó girar la perilla. Estaba cerrada con llave. Mateo? Papa. La voz de su hijo era diminuta. Aterrorizada. Estoy aquí, campeón. Estoy justo aquí. El tío Ricardo me encerró. Puedo escucharlo afura. Está esperando. La nea se cortó. No la nea telefónica, sino la voz de Mateo, que se interrumpió a mitad de un solozo. Bruno Noelo pensó. Retrocedió un paso y clavó el talón contra la puerta, justo debajo de la perilla. El marco se astilló. Otra patada y la puerta se abrió de golpe. Mateo estaba acurrucado en la esquina junto a la tina, todavía con su ropa, temblando tan fuerte que le castanete aban los dientes. Bruno elo levantó y Mateo rodeó el cuello de su padre con los brazos, como si nunca fuera a soltarlo. Cuando Bruno se dio la vuelta, toda la familia de Cristina estaba de pie en el pasillo. Todo elo, Patricia, Pablo, Ricardo, Lalo, Celia y los extranos de abajo. Formaban un muro entre las escaleras, hombro con hombro. Y estaban sonriendo. No eran sonrisa nerviosa, ni sonrisa de vergüenza. Eran las sonrisa de persona que habían sido descubierta, pero no les importaba. Sonrisa de satisfaction, sonrisa de anticipación. No se suponía que debía subir todavía, dijo Patricia. Íbamos a bajarlo para la ceremonia. Dejar que se despidiera de su madre primero. Los brazos de Bruno se apretaron alrededor de Mateo. Quittance de mi camino. Noelo entiende. La voz de Cristina provino de detrás del muro de cuerpo. Se adelantó y el corazón de Bruno se detuvo. Levaba una túnica blanca como los demás que ahora podía ver subiendo en fila por las escaleras. Esto es una bendición, Bruno. Eligieron a Mateo. Sabe lo raro que es eso. Lo especial que es. Lo eligieron para qué? Pablo intervino, con voz suave y razonable. Nuestra familia ha practicado las viejas costumbres durante generación, Bruno. Mantenemos tradición que la mayoría de la gente ha olvidado. Mateo ha sido seleccionado para la iniciación. Es un honor. ¿Iniciación en qué? La sonrisa de Ricardo se hizo más grande. Noelo entendería. Noer de la sangre. Pero Cristina lo sabe. Ella pasó por esto. Yo también. Al igual que todos los presentes. Bruno miró a su esposa, y vio a una extrana. Cristina, dim que no parte de esto. Ella no quiso mirarlo a los ojos. No es lo que piensa. Se trata de la familia, de la lealtad, de convertirse en parte de algo más grande. Quería decirlo, pero tiene que nacer en elo para entenderlo. Me voix. No vamos. Muevance. No te elo puede levar. La voz de Patricia era imperturbable. Ahora no pertenece. La ceremonia ya ha comenzado. Ni madre. Bruno cambió a Mateo a su brazo izquierdo y metió la mano en el bolsillo de su chamara, sacando el pequeño bot de gas pimienta que levaba. No era un arma exactamente, pero había aprendido en las casa hogar que estar preparado significaba mantenerse con vida. No dudó. Roció en un amplio arco, alcanzando a Ricardo y a Pablo de Leno en la cara. Gritaron, levando las manos a los ojos. Lalo se abalanzó hacia adelante, pero Bruno se hizo a un lado y le asestó un codazo en la nuca. El hombre corpulento cayó. Bruno se abrió paso a empujón por el hueco.
Matteo se afferraba a suppecho, con el rostro indido en su hombro. Varia mano elo agarraron. La suna de Patricia le aranaron el cuello. Alguien el tomo por el tobillo, pero el miedo y la rabia elo hicieron fuert. Se soltó de una patada, Bajo las escalera a trompicón y corrió. Detrás de él, escuchó a Cristina gritar. De Tanganlo. No de gens que se veillant. Bruno llegó a la puerta principal a toda velocidad, la abrió de un tirón y salió corriendo hacia la noche. Su camioneta estaba estacionada junto a la acera. Abrió la puerta trasera, abrochó a Matteo en su asiento infantil con las manos temblorosas y luego saltó al asiento del conductor. El motor rugió y cobró vida justo cuando los ruiz salían en masa de la casa. Bruno pisó el acelerador a fondo, haciendo rechinar las llantas, y no miró atrás. Bruno condujo hasta que su mano dejaron de temblar, hasta que las luces de Santiago se desvanecieron detrás de él, hasta que los solozos de Matteo se calmaron y se convirtieron en suspiros con hipo. Se detuvo en el estacionamiento de un restaurant abierto las 24 horas, a unos 50 kilómetros de la ciudad, bajo el intenso resplandor de las luces fluorescentes que hacían que todo se sintiera surrealista y demasiado brillante. Papa, tenía mucho miedo, susurró Matteo. Bruno se desabrochó el cinturón y se pasó al asiento trasero, subiendo a su hijo a su regazo. Lo sé, campeón. Lo sé. Pero ya está a salvo. Te prometo que está a salvo. Vamos ayer a casa? A casa? Donde Cristina sabía la dirección? Donde los Ruiz podían encontrarlo? Todavía no. Esta noche no vamos a quedar en otro lado. Está bien. En un lugar donde no pudan encontrar. Matteo asintió contra su pecho, y Bruno sintió que el peso de cada decisión que él había levado a ese momento él aplastaba. Había visto las señales. Las había ignorado. Había dejado que su hijo caminara hacia el peligro porque quería creer que la familia significaba algo bueno. Su teléfono vibró. 17 llamada perdida de Cristina. C'est de Patricia. Trait de numéro que no reconocía. Apagó el teléfono. 2 horas después, se había registrado en un motel junto a la carretera nacional bajo un nombre falso. Pagó en efectivo. Bruno había aprendido ese truco en su trabajo como investigador privado. Siempre lo va efectivo. Siempre ten una estrategia de salida. Matteo estaba dormido en la cama, finalmente agotado hasta la inconsciencia, mientras Bruno estaba sentado en el baño con su laptop balancé en dos sobre el lavabo. Había llamado a su socio, Marcos Franco, un ex policía que él había ayudado a construir su negocio. Marcos tenía acceso a base de datos que Bruno no podía tocar legalmente. En menos de una hora, Marcos le había enviado todo. La historia de la familia Ruiz era una madriguera de conejo que se volvía más oscura con cada clic. Los registros de la propiedad mostraban que la casa había pertenecido a la familia de Patricia durante 4 generaciones, transmitiendo por nea materna. Documento judicial de 1973 revelaron que la madre de Patricia, Dorotea Vargas, había sido investigada por poner en peligro a un menor, pero los cargos fueron retirados por falta de prueba. Un recorte de periódico de 1989 mencionaba la desaparición del sobrino de Pablo Ruiz durante una reunión familiar, pero el caso se había enfriado. Entonces Bruno encontró la verdadera evidencia. Enterrado en los registros de salud del Estado había un patrón. Cada 3 a 5 años, un hino relacionado con la familia Ruiz era reportado al DIF. Diferentes nombres, diferentes acusaciones, pero siempre el mismo resultado. Las investigaciones se cerraban, las trabajadoras sociales eran reasignadas y las denuncias eran retiradas. Alguien los había estado protegiendo, o se habían estado protegiendo mutuamente. Bruno cruzó los nombres de la fiesta con los registros de agresor sexual y las bases de datos criminal. El hombre con cuello de sacerdote no era un sacerdote real. Era Edgar Vargas, el primo de Patricia, quien había sido expulsado del sacerdocio en la Iglesia Católica en 1995 por conducta inapropiada con menor. Las gemelas eran Angela y Glenda Mejía, hermana que dirigían una guardería clandestina que había sido clausurada 2 veces por violación de seguridad. No eran solo una familia unida. Eran una red, y Cristina formaba parte de ella.
Bruno apretó los puno. Su esposa, la mujer a la que le había confiado todo. La madre de su hijo. Ella lo sabía y había participado. Había ofrecido a su hijo como un sacrificio. Su teléfono seguía apagado junto a la laptop. Lo encendió el tiempo suficiente para descargar los mensajes de voz y luego volvió a apagarlo. El primer mensaje era de Cristina Lorando. Bruno, por favor, no lo entiende. Esto es lo que somos. Esto es lo que soy. Mateo necesita ser parte de esto. Es su herencia. Por favor, vuelve. Por favor. El segundo era de Patricia. Frío y calculado. Has cometido un terrible error, Bruno. Ese niño pertenece a esta familia. Lo recuperaremos de una forma u otra. El tercero era de Ricardo, y su voz hizo que se le helara la sangre a Bruno. No puede esconder para siempre, cunado. Conocemos gente. Tenemos recursos. Y cuando te encontremos, porque te vamos a encontrar, va a desear haber nacido nunca. Bruno borró los mensajes y se quedó sentado bajo el resplandor azul de la pantalla de la laptop. Podía huir, levarse a Mateo y desaparecer, cambiar su nombre, mudarse al otro lado del pays empezar de nuevo. Ya lo había hecho antes. Reinventarse a sí mismo era una habilidad de supervivencia que había dominado desde joven. Pero huir significaba mirar por encima del hombro por el resto de su vida. Significaba criar a Mateo con miedo. Y esta persona, estos depredador disfrazado, encontrarían a otro niño, continuarían con su ceremonia, su iniciación y su tradición enfermiza. No, Bruno había aprendido otra lección en las casas hogar. A veces, la única forma de sobrevivir era devolver el golpe con más fuerza de la que te habían dado. Abrió una nueva pestana en el navegador y comenzó a planear. El primer paso era conseguir evidencia. Evidencia real, innegable y procesable. Bruno pasó los siguientes 3 días en esa habitación de motel, saliendo solo para comprar comida y provisión. Contrató a una empresa de seguridad privada para que vigilara a Mateo mientras él trabajaba. No era su contacto habitual, sino persona recomendada por Marcos que no hacían pregunta. Mateo no entendía por qué no podían ir a casa, porque papá siempre estaba en la computadora o porque mamá ya no la amaba. Mami está enojada con nosotros? Preguntó Mateo en la cuarta manana. Bruno no tenía idea de cómo responder a eso. ¿Cómo lo explica a un niño de 7 años que su madre había intentado dárselo de comer a los monstruos? Mami tomó una mala decisión, dijo Bruno con cuidado. Y en este momento, necesitamos estar en un lugar seguro mientras yo arreglo las cosas. ¿También va a arreglar a mami? Dio, él esperaba que sí. Una parte de él todavía quería creer que a Cristina le habían lavado el cerebro, que la habían presionado y que, en algún lugar de su interior, seguía estando la mujer con la que se había casado. Pero la mirada en su ojo cuando había hablado de la ceremonia, la aceptación tranquila en su voz. Eso no era presión, eso era convicción. Marcos le dio el primer avance al quinto día. Había encontrado a una ex miembro de la familia Ruiz dispuesta a hablar, una mujer llamada Juana Díaz, sobrina de Patricia, que había cortado lazo con la familia 15 años atrás. Bruno se reunió con ella en una cafetería de Saltillo, dejando a Mateo a salvo con el equipo de seguridad. Juana tenía poco más de 40 años, era delgada y nerviosa, con el tipo de ojo que habían visto demasiado. No tengo mucho tiempo dijo, sin tocar el café que Bruno le había comprado. Si se entrant de que estoy hablando contigo. No lo harán. Lo prometo. Juana respiró temblorosamente. Lo que le hicieron a tu hijo, lo que intentaron hacer, cela m'a, la bienvenida. Lo han estado haciendo durante generación. La abuela de Patricia lo empezó, combinando tradiciones rurales antiguas con otra cosa. Cosa más oscura. ¿Qué tipo de tradición? Control, lealtad. Creen que los niños iniciados de los 8 años se unen a la familia de una manera que no se puede romper. Algo sobre la confianza y el trauma formando vía neuronal permanente. No sé si la psicología es real, pero el abuso seguro que lo es. Bruno apretó la mandíbula. ¿Qué sucede durante la ceremonia?
Juana aparto la mirada. Eslan al Nino. Lo asustan. Ricardo su el ser el que hace el trabajo preliminar. Se excita con el miedo. Luego los levant ante el consejo de la familia, que no es más que Patricia y su circulo intimo vestido con túnica y fingiendo ser algo místico. Obligant a Nino a probar su lealtad a través de tarea. ¿Qué tipo de tarea? Dépend del Nino. AVC es solo de gradación. AVC es peor. Y los padres participants. Tienen que hacerlo para demostrar que están más comprometido con la familia que con su propio hijo. Bruno sintió que la Billy le subía por la garganta. Cristina pasó por esto cuando tenía seano. También Ricardo, Lalo, Celia y cualquiera que haya nacido en la familia. Los que lo supran, se conviertan en parte del círculo intimo. Los que no. La voz de Juana se apagó. ¿Qué le pasa a los que no? Alguno huyen cuando tienen edad suficiente. Alguno no sobrevivant. Hubo un Nino en el 89. El sobrino de Patricia. Intentó decir la una maestra de la escuela lo que estaba pasando. Lo encontraron très dia después en el fondo de la vieja contra. El fallo oficial fut muerte accidental. Bruno sacó su teléfono y le mostró a Juana una foto. ¿Era él? El rostro de Juana palideció. Como elo. Encontré el artículo del periódico. Nunca acusaron a nadie. Porque Patricia es una de la mitad de la policía. Donación de campaña, favor, chantage. Los Ruiz han estado en esta comunidad durant 70 años. Conocen a todo el mundo. Tienen con que presionar a cualquiera. Bruno se recostó, con la mente a 1000 por hora. Esto no se trataba solo de rescatar a Mateo. Se trataba de desmantelar toda una red de abuso y corrupción. ¿Testificaría? Preguntó él. La risa de Juana fut amarga. ¿Testificar ant quién? Ant los policía que han comprado? Ant los jueces a los que ayudaron a elegir? Intenté denunciarlo una vez 15 años. El détective con el que hablé la mot a Patricia incluso ant de que yo salira de la delegación. Tuve que irme de la ciudad y esa misma noche con solo la ropa que levaba puesta. Y si pudiera garantizar tu seguridad? ¿Qué pasaría si pudiera involucrar a las autoridades federales, a persona fuera de su alcance? No et nadie fuera de su alcance. Si lo sé. Solo tienen que confiar en mí. Juana lo estudió por un largo momento. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Podría simplement huir, levarte a tu hijo y desaparecer. ¿Por qué pelear? Porque huir era lo que había hecho toda su infancia. Huyendo de malo hogar, de mala situación, de mala persona. Y a donde lo había levado? A estar solo hasta los 18 años. Siempre mirando por encima del hombro, sin pertenecer a ningún lado. Porque Mateo merece algo mejor, dijo Bruno. Y porque si no los de tango, le harán esto a otro Nino, y a otro más. Y no podré vivir conmigo mismo si me alejo. Juana sacó su teléfono. Tango prueba, foto, grabación, cosa que robean de huir. Las he guardado todo estos años, pensando que tal vez alguien dia sería lo suficientemente valiente para usarla. Tal vez ese dia si hoy. Le transfirió los archivos a la laptop de Bruno. Ciento de Hello. Foto de Nino en diversos estados de angustia. Grabación de audio de las ceremonias. Registro financiero que mostraban pago a oficial de policía y funcionario municipal. Un libro de contabilidad que enumeraba a los Nino por nombre y fecha con nota sobre su progreso o fracaso. Mateo Cabana figuraba en la parte inférieure. Con fecha de este mes. Statut, pendiente. Las manos de Bruno temblaban mientras copiaba todo a una unidad encriptada. Esto es suficiente. Esto los destruirá. Solo si puede hacérselo llegar a alguien que real haga algo con elo. Conozco a alguien. Y así era. Astreano, Bruno había ayudado a la FGR con un caso relacionado con un Nino desaparecido. Había rastreado pista que la policía local pasó por alto, y su trabajo había levado a un rescate y a una condena. La agente a cargo, una mujer llamada Carolina Elizondo,
le habia dado a Bruno sutarjeta il le habia dicho que si alguna ve necesitaba algo la lamara. Et l'habia gardado et satarjeta. Guardaba todo elo que alguien dia pudira ser utile. Era hora de ver si Carolina Elizondo qu'implia su palabra. La agente fédérale Carolina Elizondo lego a Monterrey 16 hora después de la lamada de Bruno. Lego sola en un auto sin distintivo y se reunió con él en el estacionamiento de un supermercado en el lado est de la ciudad. Tenía poco más de 40 años, con el cabello surcado de cana recogido en una cola de caballo, y uno ojo que habían visto el peor que la humanidad tenía para ofrecer. Bruno Cabana dijo ella, estrechando la mano. Cuando dijiste que tenía algo grande, te creí. Pero esto senalo la unidad encriptada que él le había entregado. Esto es un caso fédéral. Multiples cargos de abuso infantil, association delictuosa, obstruction de la justicia. Si todo esto es legítimo. Es legítimo. Verifique todo. Entonces tenemos un problema, por armar un caso como este toma tiempo, meses, y me está diciendo que tu hijo está en peligro inminente. Mi hijo está a salvo por ahora, pero no puedo esconderme para siempre. Y cada día que esperamos y otro día en él que son libres de lastimar a alguien más. Carolina se apoyó contra su auto, pensativa. La forma más rápida de avanzar en esto es lograr que uno de elo hable. Necesitamos a alguien de adentro que esté dispuesto a testificar. Son leal entre elo. Et psicología de secta. El abusó los une. Todo tienen un pinto de quiebre. Solo necesitamos encontrarlo. Bruno había estado pensando en esto durante día, dando vuelta a cada interacción que había tenido con la familia Ruiz, buscando debilidad. Y había encontrado una. Cristina dijo él, mi esposa. Ella y él es la bon débil. Carolina arqueó una ceja. Tu esposa fut parte de esto. Intentó entregar a tu hijo. Lo sé, pero también la recluta más reciente del círculo íntimo. Pasó por la ceremonia de Nina, pero salió. Fut a la universidad, se mudó, tuvo una vida fuera de la familia. Me conoció, tuvo a Mateo Durantano. No mantuvo separado de elo. Solo empezó a levar a Mateo regularmente después de que Patricia empezó a presionarla. Entonces, ¿cree que fut coaccionada? Creo que fut condicionada. Y creo que parte de ella sabe que elo que están haciendo está mal. Incluso si ha sido entrenada para no cuestionarlo. Carolina consideró esto. Quiere intentar que cambie de bando? Quiero intentar salvarla. Si ella me lo permite. Es un riesgo. Podría avisarla. Podría, pero conozco a Cristina. O almeno eso creía. Et una razón por la que se casó con alguien de fura de la familia y tuvo un hijo le jo de su influencia. Una parte de ella quiere salir. Solo necesito llegar a esa parte. Carolina sacó su teléfono. Pondré vigilancia en la casa de los Ruiz. Tendremos ojo sobre quien entra y sale. Pero si te va a acercar a tu esposa, él lo hará con un micrófono oculto. Cualquier cosa que diga, cualquier cosa que admita, necesito tenerlo grabado. Hecho. Y Bruno, si esto sale mal, si ella les advierte, lo perdemos todo. ¿Estás seguro? Bruno pensó en Mateo preguntando si mami estaba enojada con elo. En la risa de Cristina en esa cafetería a 5 años, en la mujer que le había tomado la mano durante el nacimiento de Mateo y había lorado de felicidad. ¿Estás seguro? El encuentro se fijó en terreno neutral, un parc a 30 km a la safura de Monterrey temprano por la manana, antes de que le garan los paseadores de perros y los corredores. Bruno levaba un micrófono pegado al pecho y había 3 agentes federal posicionado en vehículo alrededor del perímetro. Carolina estaba escuchando desde una camioneta a casi 1 kilómetro de distancia. Cristina llegó exactamente a la hora, estacionando su Honda Civic. Se veía terrible, cabello sin lavar, ojos bajo los ojos y ropa arrugada como si hubiera dormido con el apuesta. Cuando vio a Bruno, empezó a llorar incluso antes de bajarse del auto. Bruno. Oh, Dios. Bruno, lo siento. Lo siento mucho. Intentó abrazarlo, pero él retrocedió. No por favor. C'est que metí la pata.
C'est que debi de cirtlo. Debi habert advertido, pero no sabia como. No pensez que hello entenderia. Entendez que, Christina? Que tu y tu familia son uno de prodador? Que iba a dejar que abusaran de nuestro hijo? No es abuso. Eso et hello que estoy tratando de cirt. Est tradition. Elle a forma en que no vinculamo. Como no convertimo en familia. Si, da miedo. Ici, et intenso, pero no cosa un dano permanente. Miram. Yo sali bien. Bruno la mire figeamante. Crée que saliste bien? Iba a dejar que traumatisaran a nuestro hijo de sietano. El giste la secta de tu madre por encima de tu propio hijo. No e una secta. Entons, que est? Christina se secó los ojos, luchando por encontrar las palabras. Somos una familia. Una familia de verdad. No cuidamos uno a otro. No protegemos. Y la ceremonia es como nos aseguramos de que es vinculo si inquebrantable. Yo pasé por eso. Todo los demás también. Y todo estamos bien. Juana Díaz no está bien. Ha estado huyendo durant 15 años. El rostro de Christina se endureció. Juana era débil. No entendió hello que le ofreciamo. Eligio irs. Que est del sobrino de Patricia? El que murió en la cantra. Fut un accident, verdad? O intentó contar la alguien sobre hello que ustedes y se aseguraron de que no pudiera hablar. Nosotros no. Yo ni siquiera había nacido. Pero hello sab. Sab hello que hicieron. Y está de acuerdo con eso. Las lagrima de Christina se habían detenido. Su voz se volvió fría. ¿Dónde está Mateo? En un lugar seguro. Ne hesita volver a casa. Nunca más se acercará a tu familia. También son su familia. No puede simplement separarlo de su herencia. De su cultura. Su cultura et el abuso infantil. Christina, abre los ojos. No hello entenderia. No tuviste una familia al crecer. No sabelo que e pertenece a algo más grande que tu misma. Bruno sintió que algo se rompía dentro de él. C'est exactement hello que estar solo. C'est hello que tener miedo todos los días, preguntandom si las personas que se supone que deben proteger te van a lastimar en su lugar. Y me prometí a mí mismo cuando nació Mateo que él nunca se sentiría así, que estaría a salvo. Siempre. Él está a salvo con nosotros. Está a salvo. Ricardo lo encerró en un bano. Estaba llorando por mí. Estaba aterrorizado. ¿Cómo eso estar a salvo? Christina miró hacia otro lado. Esa es solo la primera parte. Se supone que debe dar miedo. Pero luego los consolamos. Les mostramos que la familia siempre está ahí. Que siempre los protegeremos aterrorizándolo primero. Eso no es amor, Christina. Eso es abuso psicológico. No lo es. Se detuvo, apretando los puños. ¿Sabe qué? No necesito justificar esto. No er parte de esta familia. Nunca lo fuiste. Mamá tenía razón. Nunca debimos dejar entrar a un forastero. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? La pregunta quedó flotando en el entrelo. Me casé contigo por quería salir, susurró Christina. Quería creer que había otra forma de vivir. Que podía tener una familia normal, una vida normal. Pero mamá dijo que no duraría. Dijo que yo volvería. Y tenía razón. El corazón de Bruno se hizo pedazo. Así que todo este tiempo. Nuestro matrimonio, Mateo, todo eso fuiste tu tratando de escapar, y simplement te rendiste. No me rendí. Recordé quién soy realm, a donde pertenezco realm. Y a donde eso, Christina? Con las personas que te lastimaron? Las que te hicieron creer que esto es normal? No me lastimaron, me hicieron fuerte. Bruno sacó su teléfono y reprodujo una grabación que Juana le había dado. Era la voz de Christina, al océano, gritando, rogando a alguien que se detuviera,
Lorando por su madre. El rostro de Cristina se puso blanco. De donde sacaste eso? Juana Gardo Pruba. Mucha. Foto, grabación, registro financiero, un libro de contabilidad con los nombres y fecha de cada nino del que usted han abusado, y se lo he entregado todo a la FGR. Cristina tropezó hacia atrás. No lo hiciste. Si lo hice. Se acabó, Cristina. Los federales están armando un caso en este momento. Tu madre, Ricardo, todo los involucrados van a caer. Todavía tienen la oportunidad de adelantar a esto, de cooperar, de demostrar que una parte de ti sabe que esto está mal. No voy a traicionar a mi familia. Yo soy tu familia. Mateo es tu familia. Mateo es un Ruiz. Mateo es un Cabana. Iba a crecer sabiendo que es amado. No porque haya sobrevivido a algún ritual enfermizo, sino porque mi hijo, y nadie, ni tu madre, ni Ricardo, ni nadie, volverá a lastimarlo jamais. Cristina sacó su teléfono. Necesito advertirle. Bruno se movió rápido, arrebatando el teléfono de la mano. Ella se abalanzó para atraparlo, y forcejaron por un momento onde que ella retrocedira, respirando con dificultad. Los está eligiendo a elo por encima de nosotros, dijo Bruno. Por encima de tu propio hijo. También es mi hijo. Entonces actúa como tal. Elige-lo a él. Elige protegerlo en lugar de dárselo de comer a los depredador. No son depredador. No entiende que significa ser parte de algo sagrado, algo que ha durado por generación. Entiendo que está defendiendo a persona que abusan de Nino. Entiendo que está tan rota que no puede ver lo mal que está esto. Y entiendo que no puedo salvarte. Bruno se dio la vuelta y se alejó. ¿Dónde está Mateo? Le gritó Cristina por la espalda. Dime dónde está mi hijo. Está con persona que realmente amo, dijo Bruno sin mirar atrás. Está conmigo. Se subió a su camioneta y se alejó, dejando a Cristina parada sola en el parque. En su lado, escuchó la voz de Carolina a través del micrófono. Tenemos todo. Es suficiente para cargo de obstrucción y asociación delictuosa. Buon trabajo. Pero no se sentia como un buon trabajo. Se sentia como un funeral. La redada de las fuerzas federal ocurrió al amanecer, 2 días después. Irrumpieron en la casa de los Ruiz con una orden de cateo y un equipo táctico completo. Bruno observó desde la camioneta de vigilancia de Carolina como los agentes entraban en tropel por las puertas y como sacaban a Patricia Esposada, gritando sobre su derecho. Pablo la siguió, en silencio y resignado. Ricardo intentó huir por la puerta trasera y fut tacleado en el patio. Lalo le dio un puñetazo a un agente y fut arrojado al suelo como respuesta. Encontraron el sótano. Las habitaciones que no debían existir eran exactamente lo que Bruno había sospechado, celda insonorizada, cada una apenas lo suficientemente grande para un nino. Correa atornillada a las paredes, cámara en las esquinas que alimentaban un sistema informático el cual había subido automáticamente los archivos a un servidor externo. Los agentes federal encotaron todo, computadora, archivo y el libro de contabilidad que Juana había mencionado. Arrestaron a 16 personas y esa manana, familiar y la red de cómplices que habían asistido a la cena. Cristina estaba entre ellos. Había llamado a Patricia después de su encuentro con Bruno para advertirle, pero Carolina ya había puesto en marcha el operativo. La llamada solo sumó un cargo más a su expediente. Bruno no se quedó a ver cómo se la levaban. Para entonces, ella se había ido. Regresó al motel donde Mateo lo esperaba con el equipo de seguridad, enseñando a los guardias cómo construir elaborada estructura de Lego. Papa. Mateo se lanzó a los brazos de Bruno. ¿Ya no vamos a casa? Pronto, campeón. Pronto, pero todavía no. El juicio tomaría meses. Bruno tendría que testificar. Mateo probablemente también tendría que testificar en algún momento, onde Carolina prometió que lo protegerían lo más posible. Incluso después de las condenas, incluso después de que todo estuviera encerrado, habría apelación, audiencia de libertad condicional y el miedo constante de que alguien salira y viniera en busca de venganza.
Sonor Cabana. Carolina Aparicio en el Umbral. Encontramo algo que debería ver. Lo levo a fura, le jeu del alcance de Matteo, y reprodujo un vidéo en su tablet. Era una grabación de seguridad del sótano de los Ruiz, fechada 3 años atrás. Mostraba a una nina pequena, talvez de 5 años, lorando en una de las celdas mientras figura con túnica observaban desde fura. La nina gritaba la mando a su madre. La madre entró, la abofteó y le dijo que se calara, que fura fuerte, que demostrara que era digna de la familia. Era Cristina, y la pequena era la hija de su prima, a quien Bruno había conocido una vez en una fiesta de Navidad. La nina había sido du calada, y Bruno no había pensado nada al respecto en ese momento. Ahora entendía por qué. E docena de estos videos dijo Carolina en voz baja. Cristina no solo era una víctima. Se convirtió en una de elo por completo y por voluntad propia. Bruno cerró los ojos. Necesito que te asegures de que Matteo nunca vea esto. Por supuesto. Y necesito que te asegures de que Cristina se quede encerrada por mucho tiempo. Con elo que encontramos, no verá el exterior de una prisión federal por un mínimo de 20 años, tal vez más. Debería haber sentido como una victoria. Se sentía como ceniza. Ces meses después, Bruno y Matteo se mudaron a Querétaro. Una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Lo suficientemente lejos de Monterrey para sentir sa salvo, pero lo suficientemente cerca como para que Matteo ne pudiera ver a los pocos miembros de la familia Ruiz que habían cooperado con la investigación y habían cortado lazo con el círculo íntimo de Patricia. La prima de Cristina, Celia, había sido una de elo. Había testificado contra su madre, revelado más prueba y actualmente se encontraba en el programa de testigo protegido. Le enviaba tarjeta a Matteo en su cumpleaños y en Navidad. Siempre las firmaba, la tia Celia, que te quiere mucho. Cristina no enviaba nada. Estaba cumpliendo una condena de 25 años en una prisión federal. Fut condenada por 11 cargos, entre elo asociación delictuosa para cometer abuso infantil, obstrucción de la justicia y participación en delincuencia organizada. En su sentencia, finalmente se había derrumbado, soloso y se disculpó ante el tribunal. Pero nunca se disculpó con Matteo. Bruno pensaba en eso a veces, a alta hora de la noche, cuando Matteo estaba dormido y el departamento estaba en silencio. Pensaba en la mujer con la que se había casado, la mujer a la que había amado, y se preguntaba si alguna vez había existido realmente, o si el solo se había estado enganando a sí mismo todo este tiempo. Matteo iba a terapia 3 veces por semana para superar el trauma. Ahora tenía pesadilla con menos frecuencia. Reía más. Había hecho amigo en su nueva escuela y se unió al equipo de fútbol. A veces preguntaba por su mamá, y Bruno le decía la verdad. Que ella había tomado mala decisión y estaba pagando por ellos, pero que no era culpa de Matteo. ¿Saldrá algún día? Preguntó Matteo una vez. No en mucho tiempo. Que bueno, porque no quiero verla. Bruno lo había abrazado y le había dicho que eso estaba bien. Que nunca tenía que ver a nadie que no quisiera ver, que estaba a salvo, y lo estaba. Toda la red de los Ruiz había sido desmantelada. Patricia recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Ricardo recibió 30 años. Pablo recibió 20. Los demás recibieron sentencia que iban de los 5 a los 15 años. Se incautaron las propiedades. La iglesia que habían usado como tapadra perdió su estatus de exención de impuesto. Los oficiales de policía y los funcionarios que habían estado en su nómina fueron despedidos o procesados. Había terminado. Pero a veces, al levar a Matteo caminando a la escuela o al verlo jugar en el parque, Bruno veía un auto que reducía la velocidad durant un tiempo prolongado, o notaba a alguien observándolo desde el otro lado de la calle, y su mano se dirigía al bote de gas pimienta que on levaba consigo. La familia Ruiz estaba destruida, pero las familias tenían rama. Primo segundo y persona cuyo nombre no habían aparecido en el libro de contabilidad, pero que recordaban las viejas costumbres. Persona que podrían culpar a Bruno por destruir su sagrada tradición. Él se preparó para eso, también. Su negocio de investigador privado se había mudado a Querétaro con él, y él lo había ampliado,
contratando a mas investigador y construyendo su propia red. La información era poder, y Bruno tenía expediente de cada persona que alguna vez había estado asociada con la familia Ruiz. Si alguien venía por él o por Mateo, estaría listo. Papa, mira. Gritó Mateo desde la zona de jugo, colgando boca abajo de los pas a mano. Bruno lo saludó con la mano, sonriendo. Que padre, campeón. Esto era por él que él había luchado. Por estos momentos. Por la risa de Mateo, su inocencia, su futuro. Los Ruiz habían intentado arrebatárselo. Habían intentado convertir a Mateo en uno de ellos, romperlo y rehacerlo a su retorcida imagen. Habían fracasado. Bruno había ganado. Mateo bajó y corrió hacia él, sin aliento y sonriendo de oreja a oreja. ¿Podemos ir por un helado? Claro. ¿De qué sabor? Chocolate con chispa. De chocolate con chispa sera. Caminaron tomado de la mano hacia la heladería. Padre y yo, ambos sobrevivientes. Detrás de ello, el pasado se asomaba como una sombra. Pero delante, el sol brillaba. Y por primera vez en meses, Bruno se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Los Ruiz ya no estaban. Mateo estaba a salvo. Bruno Cabana había aprendido que AVC, la familia que tu construis es más fuerte que aquella en la que nace. Lo había descubierto de la manera difícil, pero lo había descubierto. Y nadie se lo iba a quitar jamais. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu pensamiento en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el video que ves en pantalla y nos vemos pronto.